¿Por qué Carter, pese a haber estado solo en una legislatura, ha dejado tanta huella en el país? Bueno, fíjate que gente dice que no fue tan buen presidente, pero que fue un gran expresidente. Y aunque creo que eso tampoco realmente juzga su valor como presidente, él tuvo muchos aciertos, transformó, por ejemplo, una enorme parte de cómo Estados Unidos conducía su política exterior. Toda la política de derechos humanos, por ejemplo, que de alguna manera favoreció la transición de dictaduras militares en América Latina, vino bajo esa administración. La paz en el Medio Oriente, esa famosa de 13 días en Camp David, donde él trajo homenaje a Begin y a Anwar el Sadat, dos individuos que jamás se hubieran reunido si no hubiera sido por la convocatoria de Jimmy Carter, que de alguna manera demostró que un presidente norteamericano podía tener una influencia positiva en procesos de paz en el mundo, y eso le valió el premio Nobel de la Paz eventualmente. Entonces yo creo que si bien toda esa obra que ustedes reseñaron, esa obra como expresidente, los grandes aciertos como expresidente y particularmente del Centro Carter, tampoco debemos minimizar los logros, particularmente en política exterior, durante su presidencia. Pues quiero hablar precisamente de dos de ellos. Jimmy Carter devolvió el canal de Panamá precisamente a Panamá, y auspiciosos acuerdos de Camp David de los que usted nos habla. Hoy son dos puntos, sin embargo, en entredicho. ¿Han matado sus sucesores este legado internacional? Bueno, mira, el presidente Carter dijo en una ocasión que Estados Unidos, que los mejores momentos de Estados Unidos no estaban hacia por detrás, sino que aún tenían que llegar. Y eh, hoy en día yo creo es que estamos en un país tan polarizado, un país tan diferente, particularmente en 1976 a 1980, un país donde lo que antes caracterizaba particularmente a los políticos en este país, donde no había un cuestionamiento a la motivación del contrincante, donde el contrincante era eso, era un nacional adversario político. Toda esa era ha cambiado, y ha cambiado de manera notoria, donde hoy en este país tan polarizado, el adversario no es adversario sino enemigo, y particularmente en los próximos años pues veremos hasta qué punto se revierten grandes logros como, en mi opinión, el tema del Canal de Panamá. Bueno, hablaba usted también del Centro Carter, de la tarea que tuvo como expresidente. ¿Qué papel ha tenido en estos últimos años? Como bien ha dicho también, recibió finalmente el Premio Nobel de la Paz. Claro, mire, el Centro Carter, que es el equivalente de las grandes bibliotecas presidenciales, todo presidente cuando culmina el periodo funda una biblioteca, y desde Carter empiezan con los centros, como el Centro Carter, que se dedica a muchísimas cosas, desde observación electoral, por ejemplo. Jimmy Carter observó elecciones en muchísimos países del mundo. Yo tuve el privilegio de estar con él y con su señora en Atlanta, en el Centro Carter, cuando él se preparaba para ir a Bolivia. Él me pidió, yo soy de origen boliviano, él pidió que yo fuera y le hablara un poco de la situación boliviana, de la historia boliviana. Y él se tomó varios días de preparación para hacer un solo viaje para ver el proceso político en Bolivia en el año 2005. Y así lo hizo en muchísimos países del mundo. Controversial a veces, por ejemplo, la declaratoria del Centro Carter que las elecciones del 2007 en Venezuela habían sido libres de fraude. Esa controversia le duró mucho tiempo, hasta recientemente, el 28 de julio, donde también el Centro Carter fue la organización que francamente definió el fraude colosal que cometió Nicolás Maduro en estas últimas elecciones. Entonces, el Centro Carter se ha convertido en un referente de observación electoral,
pero también de muchas otras cosas. Fijémonos, por ejemplo, en cómo un presidente y expresidente iba y construía casas para gente de recursos escasos. Fue un gran, bueno, apoyó muchísimo y participó muchísimo en esta organización que se llama Habitat for Humanity. O sea que un presidente fuera de serie y curiosamente en este ambiente político que tenemos, hay mucha gente, particularmente de los que piensan que fue un mal presidente, que hacen referencia a él cuando hablan, por ejemplo, de alta inflación, cuando hablan de mal manejo económico, cuando pues habría que entender un poquito más ese momento para realmente saber qué es lo que llevó a la crisis de los años, Claro. desde los años 70, ¿no?